Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Avín Cabegazo y en esta oportunidad estamos acompañados del doctor Roel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa. Doctor, bienvenido. Rolando, muy grato saludarte y de hecho también saludar a todos tus seguidores de este prestigioso programa como es Encuentro Hoy. Doctor, hay recientes reclamos por el tema de lo que está pasando con este proyecto importante como es Arequipa La Joya, esta autopista. El puente que usted prometió inicialmente en su campaña sacarlo, resolverlo en los 100 primeros días de gestión, no se pudo. Luego dijo que en el segundo trimestre de este año se entregaba el componente del puente. Sin embargo, hay problemas internos. O sea, tenemos dos adicionales pendientes. El primero todavía no cuenta con, digamos, el visto bueno de Contraloría y el segundo aún está elaborándose los términos de referencia. ¿Qué se puede hacer ahí para, de una vez por todas, agilizar esto? Es un tema de procedimiento. Ahí, cuando dependemos de terceros, no podemos avanzar. El tema del puente, sí o sí, se tiene que concluir. ¿Cuándo? Sucede que el expediente técnico no ha contemplado pues la mano de obra para colocar ¿Las losas? Todo lo que significa las losas en el puente. Y como ya este puente ha tenido más allá del 15% de adicionales, obvio, en gestión anterior, esto tiene que pasar por opinión de la Contraloría. Nosotros recibimos la opinión de Contraloría, al siguiente día estamos continuando ya con el desarrollo que significa el tendido de las losas y avanzamos, no hay ningún inconveniente. El tema no es el puente, el tema es que también, paralelo a ello, estamos nosotros trabajando de la Nueva Molina, la carretera de cerca de 7 kilómetros, para desviar y darle salida a estos 4.500 vehículos que diario ingresan por la variante de Chumayo. Entonces, ahí está. Y por otro lado, también debemos informarle a la población que ya nosotros, bajo el mecanismo de obra por impuestos, estamos construyendo los túneles y el MTC, ojalá que este fin de mes, que se instala Proinversión en Arequipa, de una vez por todas le delegue las facultades y se puede hacer la convocatoria para terminar la vía. Y la interconexión ya en la Panamericana también lo hemos asumido nosotros como gobierno regional. Esa es la perspectiva de lo que significa la carretera, en este caso la vía Arequipa. ¿En cuánto tiempo en todo caso estima entregar el puente, que es digamos lo fundamental y lo más visible allí para este operativo? Los puentes está sujeto al día siguiente que nos entregue Contraloría la opinión. Ahora van a tomar 6 meses solo para el primer adicional, el adicional 9 de 2.5 millones de soles. No. A ver, ahí hay creo información que no es la apropiada. Nosotros recibimos la opinión de Contraloría, al día siguiente iniciamos. El tema del puente, reitero, eso estaba previsto para 70 días, así que hablemos de 90 días y listo, no hay más. Pero el tema es que hay que terminar la autopista o de la intervención de la Nueva Molina al puente para poder utilizar ese puente. Ahora, el segundo adicional aún está en elaboración de términos de referencia. Sí, pero ese es un tema... ¿Cuánto tiempo tomará eso? No, ese es un tema interno. Eso está, primero es el tendido. El otro tiene que ver ya con el desvío mismo, porque recuerden que cuando este puente se diseña, tenía una ubicación distinta y se ha movido el puente, hay un promedio de unos 100 metros, lo cual implica la pista que termina también hacer esa intervención de ese kilómetro. Así que eso es un tema interno, eso no nos debe preocupar. Lo que sí preocupa, doctor, es que la opinión de la Contraloría saldría a fines de junio. 70 días después estamos hablando de julio y agosto, o sea, septiembre tendríamos ese adicional cumplido. Sin embargo, hay un problema también allí, porque el contratista ya había adelantado, si hasta julio de este año no se resuelven estos problemas con el adicional 9 y el adicional 10, se suspendería, o ya no solo se suspendería, sino se paralizaría de forma indefinida el proyecto. No, el puente ya está tendido, lo otro ya vamos a decir nosotros, es un tema simplemente de acabados. Vamos a decir así, que no tiene por qué preocuparnos, porque ya no podría pasar lo que ocurrió con otros hospitales, por ejemplo, donde los contratistas se vieron obligados a paralizar y dejar de ninguna manera, por una sencilla razón, porque ni el mismo contratista le va a convenir abandonar la obra y decir me voy, porque igual va a salir perdiendo. Así que es un tema de tiempo y además, reitero, el mismo contratista, el supervisor, qué casualidad que faltando 10 días para intervenir la colocación de las losas, recién se den cuenta que no estaba considerada la mano de obra. Cuando eso debieron de comunicar, pues
ya en su momento, ¿no? Y ahí, de hecho, que hay un tema también de compromiso y de responsabilidad por parte del ejecutor y del propio supervisor también. ¿Usted garantiza que antes de que culmine este año el puente, por lo menos, el puente y la vía de la Nueva Molina para conectar al puente, para que tenga uso ese puente? Eso sí, lo vamos a hacer antes de fin de año, porque también nosotros estamos pidiendo, ojalá, que el MTC levante o atienda este pedido de la 48 al cruce con Cerro Verde, para tener 4 carriles. Entonces ahí hemos pedido para intervenir con recursos del gobierno regional y un poco pues liberar todo este embotellamiento que tenemos nosotros ahí y este caos que nos genera en este momento el ingreso de Arequipa. ¿La variante, doctor, ha sido entregada formalmente? La variante Uchumayo. ¿A qué se refiere ha sido entregado? O sea, lo que hizo la anterior gestión con el Mercaceres Yica, toda esta vía de conexión pues entre el ingreso a la ciudad hasta lo que conocemos como el puente que está cerca al parque industrial, todo eso. O sea, se ha liquidado la obra, está todo ya como estábamos hablando nosotros de no, ya que estamos hablando de carreteras, usted habla de la vía no, el otro está en proceso, ahí hay 3 intervenciones. Por ejemplo, hemos licitado nosotros para concluir los puentes que no se han liquidado. Terminamos esos puentes y ya se ha iniciado también el proceso de liquidación. Si no hay liquidación, no hay entrega. Exacto. Y eso se tiene que entregar al MTC, Provía Nacional. Hay problemas también en el Hospital General. Los médicos están pidiendo que se declare en estado de emergencia el nosocomio porque no da para más, dice. El problema, hay falta de infraestructura, hay falta de equipamiento y no se puede atender como corresponde a los pacientes. El problema de salud es muy álgido, pero ahí hay un tema pues que tenemos que de una vez por todas decirle a nuestros congresistas que definan el tema de las funciones y las competencias. Por una sencilla razón. Como gobierno regional, por ejemplo, nosotros no tenemos el presupuesto para el gasto corriente, para pagar remuneraciones. Entonces, cuando vamos nosotros al hospital, nos encontramos que hay colas y decimos, generemos un turno tarde. 2 problemas. 1, el tema presupuestal, que no lo tenemos como gobierno regional, eso lo tiene el MINSA. Y 2, no hay profesionales médicos especialistas también, porque el que trabaja en la mañana ya en la tarde tiene sus actividades comprometidas y no tenemos. Entonces ese es un tema ya estructural y es un tema de problema del propio sistema de salud, que en algún momento se descuidaron, no hubo esa articulación, diríamos, de trabajo entre la universidad, Colegio Médico y Ministerio de Salud. ¿El equipamiento también corresponde Sin embargo, al gobierno nacional? En el tema de equipamiento, ahí estamos nosotros haciendo las intervenciones. Pero ¿qué pasa? Nos hemos encontrado también con problemas álgidos, que esto no lo dicen y deben de decirlo pues los administrativos de la Honorable Delgado. Muchas IOAR, muchos proyectos no han sido liquidados, por poner un caso, por ejemplo. En el 2016 compraron estas cámaras de frío para el comedor, para poner la carne. Y a la fecha esas cámaras no han sido incorporadas como bienes de la Honorio Delgado, porque no liquidaron ese proyecto, está abierto. Y esos son los problemas, y cuando vamos nosotros a decir, oye, ¿por qué no liquidan? Nadie quiere responsabilizarse. De hecho, porque hay dificultades, entonces trae responsabilidades, el día que firman, al día siguiente los tienen en la Contraloría. Son problemas de gestión administrativa que se vienen arrastrando de años. Tal es el caso, por ejemplo, que nosotros en el gobierno regional, 4 años atrás, hemos identificado, con una antigüedad de 4 años atrás, 409 expedientes técnicos abiertos, con gastos de 10, 15, 20%, y que nadie quiere cerrarlo. Claro, el tema es que mientras no se resuelve esto, los afectados es la población. Es la población, pero... Y la población está pasando, digamos, hay días incluso en el área de emergencia, en camilla, esperando que se desocupe una cama para pasar a internamiento. Reiteramos, eso, sin embargo, estamos nosotros ya, por ejemplo, también debemos informarles que para solucionar estos problemas de estos hospitales, estamos avanzando también con las otras intervenciones. Ya Marisa Campos, hemos tomado el control absoluto. En este momento ya se ha tercerizado, el consultor está elaborando el expediente de saldo de obra
El día de hoy se da la buena pro para elaborar el expediente de saldo de obra, por ejemplo, del Hospital de Camaná, y eso nos va a ayudar a descongestionar. El caso del Goyeneche, ya nos hemos puesto de acuerdo con el Ejecutivo, porque en Palacio de Gobierno se ha instalado una mesa de trabajo para ver el tema de salud también, y entonces el Goyeneche, el MINSA, a muy tardar, el 14 de junio, debe estar emitiendo el decreto supremo, autorizando y convocando a la vez, bajo el mecanismo de inversión de gobierno a gobierno, la construcción de la nueva infraestructura, equipamiento. ¿Ya se tiene del listo hospital, el expediente técnico en el caso del Goyeneche? A ver, nosotros como gobierno regional hemos remitido el perfil al MINSA, y en este tipo de gobierno a gobierno basta el perfil. Entonces, la elaboración del expediente se va a incluir con la ejecución del proyecto. La institución, bueno, el Estado, el gobierno que se haga cargo de ello, conforme va elaborando el expediente, va ejecutando la obra. Claro, ese es el mecanismo. Claro, pero eso está muy bien, que por fin se destraben y se tengan más hospitales en la región Arequipa. De igual, puedo informarle, por ejemplo, el caso del IREN Sur. Ya hemos firmado el convenio con la autoridad, en este caso de Infraestructura Nacional, el ANIN, y esto va a permitir que nosotros vamos a poner el 10% y ellos van a poner el diferencial de una inversión para la nueva infraestructura, nuevo equipamiento, nuevas especialidades, lo que va a significar el IREN Sur, un promedio de 800 millones de soles de esa inversión, por ejemplo. Yo le decía que destrabar toda esta inversión en hospitales está muy bien porque vamos a tener más disponibilidad de infraestructura para brindar el servicio a la población. El tema es, ¿no se puede hacer algo más por los pacientes, doctor, en el corto plazo? Porque la población de verdad sí puede entender que esto es responsabilidad del Congreso, que el Congreso debe elaborar las normas para autorizar desembolsos económicos, incluso hasta cuando salgan estos nuevos hospitales para la contratación del personal que va a trabajar en estos Hemos autorizado la compra de equipos para que se pueda dar, en el caso del Honorio Delgado, ¿no?, de equipos, por ejemplo, el tema de hemodiálisis. Ya no solo se han reparado las máquinas, sino que se están renovando las máquinas, pero también eso no es de compra de un día a otro, ese es un proceso, y muchas de las veces el riesgo es que se presentan 3, 4 proveedores y uno de ellos te lleva hasta la OCE, y entonces estamos hablando que te para esas compras, porque son compras públicas. Entonces, en esa medida se está interviniendo. De hecho, que también estamos nosotros haciendo ajustes en todo lo que significa la operatividad y el funcionamiento, y un poco desviando también la atención de nuestros pacientes a un mecanismo que estamos impulsando, como ya lo venimos haciendo, por ejemplo, en Mollendo o en La Joya, con esto de telesalud, que nos ayuda a descongestionar. Entonces, está priorizando ahí nuestro gerente regional de salud todo lo que es la atención del primer nivel, la atención primaria. Y ese es un mecanismo que nos va a ayudar también a descongestionar todo estos problemas. ¿Qué le diría a la población que sufre y padece el día a día con colas y a veces no recibe la atención que merece? Una cosa es tener un problema de salud, que vayan primero a su posta de salud, al establecimiento de salud más cercano, y ahí van a tener el diagnóstico y la orientación profesional del médico. Pero no tienen el especialista que sí está en el Honorio Delgado. Por eso, pues, una vez que está en el primer nivel, entonces si el médico ya le indica que recurra al hospital, entonces recién que vaya. Pero también hay una cultura que tenemos en la población. Uno tiene un dolor y lo primero que va al hospital a hacer una cola, y eso no está bien. Cuando nosotros debemos generar una cultura de atención del primer nivel, y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que estamos también promocionando nosotros con nuestra red de salud. Llámese red, por ejemplo, Arequipa Carioma, en caso de la red Camaná Caravelí, o la red Castilla Condesuyos La Unión. Estamos impulsando todo ese tipo de intervenciones, y a la vez también decirles a nuestros médicos que aceleren un poco el tema de las citas y la atención, porque la normatividad también... O sea, es una responsabilidad de los médicos el hecho de resolver es conjunta, sobrepoblación, sobrepedido para citas. Es una responsabilidad de todos, por una sencilla razón, porque también nuestros médicos pues dan, por norma, ellos tienen un cierto número de atenciones, pero si pueden sumar algunas más, en buena hora, ¿no es cierto? Entonces es un tema de poder también verlo, pero esto sí se va a resolver en el tiempo, por una sencilla razón: cuando habilitemos los otros hospitales
y impulsemos todo este tema que está eso va a tomar meses. Relacionado. Por supuesto, eso es un sistema, este es un problema de sistema, no es un problema de gestión inmediata, es un tema del sistema mismo que tenemos. Eso, pero el tema de las colas entonces no se va a resolver en el corto plazo. Ese es lamentablemente. un tema que no se va a poder resolver en el corto plazo, en la dimensión que se está dando, pero sí se está resolviendo cuando vamos nosotros a priorizar la atención del primer nivel que estamos indicando. Doctor, en este momento el futuro del proyecto Majes Iguas 2 está en manos del Consejo Regional, que en unos días más debe tomar una decisión de si aprueba o no se aprueba la transferencia al gobierno nacional. El gobierno regional, el Ejecutivo, usted, ¿se ha puesto en un escenario hipotético o eventual de que rechacen la propuesta del convenio? Sí, estamos manejando los escenarios. En un escenario que no se apruebe, simplemente continuaremos nosotros con nuestras intervenciones en función a nuestro escaso presupuesto que tenemos. Imagínense, Majes Iguas 1, el canal y los túneles se construyeron hace 45 años. Nunca le hicieron mantenimientos. Y entonces, cuando se suscribe el acuerdo con la concesionaria Angostura S.A. en el 2010, en diciembre del 2010, el Estado peruano, el gobierno regional, asumió el compromiso de intervenir en la puesta a punto y no lo ha hecho. Recién en nuestra gestión el año pasado hemos tenido que hacer la evaluación, hemos identificado 10 puntos críticos, con la asistencia del Ministerio de Agricultura también, y de hecho que hemos intervenido. El día de ayer se ha entregado recién la intervención integral del Canal 9. Estamos convocando para la intervención integral del Túnel 9, pero son 10 puntos críticos. ¿Qué tal si sucede, por ejemplo, en cualquier momento un sismo, grado 6 o 7, y colapsa uno de estos puntos? Catástrofe no solo regional, sino nacional, porque esas 18.000 hectáreas que están en producción, ahí quedarían. Si el Consejo Regional, entonces, doctor, si me permite, si el Consejo Regional no aprueba la transferencia, no habría presupuesto para hacer estas obras de puesta a punto. El presupuesto es muy sencillo. ¿Cuánto se necesita para la puesta a punto? No lo decimos nosotros, en la primera corrida, probablemente sea un poco más menos, pero ese es el promedio que ha dicho el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Para la puesta a punto, es decir, el mantenimiento de los túneles del canal, se necesita 2.750 millones de soles. Pero hay un detalle, no solamente la puesta a punto, porque para hacer esa intervención hay que cortar el agua. Y entonces yo pregunto, ¿en 10 días se va a hacer el mantenimiento? No, eso va a demorar por lo menos un par de años. Y entonces, en 10 días que no tenga agua, Majes, ¿qué va a suceder? Se va a secar. Hay que recurrir a la contingencia. ¿Y la contingencia qué es? No es otra cosa sino la construcción de la represa de la cuenca intermedia. Sumamos la puesta a punto más la construcción de la represa de la cuenca intermedia, ¿cuánto se necesita de presupuesto? 4.480 millones de soles. ¿Ese dinero lo tiene el gobierno regional? No. ¿Lo tiene el Ejecutivo Nacional? No. Y entonces, ¿quién tiene que intervenirlo? Como gobierno regional no tenemos marco legal para crédito, no tenemos marco legal para hacer un mecanismo fast track o de gobierno a gobierno. El Ejecutivo Nacional sí tiene el marco legal y ese es el compromiso que ellos han dicho. Nosotros asumimos la titularidad y entonces convocamos inmediatamente la puesta a punto y la represa de la cuenca intermedio para que se ejecute de gobierno a gobierno. Es decir, es un mecanismo de endeudamiento a largo plazo, pero la intervención es inmediata. Por un lado, y por otro lado, este proyecto no es aquí que estamos atentando como la descentralización, simple y llanamente, como lo hemos dicho nosotros, para nosotros no es relevante quién ejecuta la obra, sino que la obra se ejecute. Necesitamos Majes Iguas 2. Y allí, simplemente para precisar, el Ejecutivo tiene ese compromiso y todavía nos ha dicho que en 5 años regresa para la operación y mantenimiento al gobierno regional. ¿El costo de la represa de la cuenca intermedia que usted señala cuesta 1.700 millones de soles? Por supuesto. O sea, estamos hablando de casi 480 millones de dólares. Casi es el costo de la represa Angostura, pero la represa Angostura es más de 1.000 millones de metros cúbicos de capacidad. Pero estamos hablando de dónde se va a hacer ese embalse y de dónde lo va a haber, pero los técnicos lo están diciendo. Por eso le decía, más o menos, nosotros hemos hecho una primera corrida en su momento. ¿Qué dijimos? Esto cuesta 1.500 millones de dólares. Todo, ambos. Está por ahí, por la cifra. Porque digamos, el espíritu, más o menos por lo que se ha escuchado cuando llegó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego a reunirse con los consejeros, es de parte de un grupo de consejeros que no avalan este condicionamiento, ¿no? De transferir Majes Iguas 2
siempre y cuando, o sea, con la puesta a punto, ¿no? Hay un grupo de consejeros, porque obviamente no son todos, que quieren que lo que se transfiere es la puesta a punto. Sí, pues, y pero que hay un Majes detalle. 2 siga en manos del gobierno regional. Es que nada tiene que ver esta situación. No hay Majes Iguas 2 si no se interviene en la puesta a punto. Y una precisión, Majes Iguas 2, en un escenario, por ejemplo, que asumo eso tiene que ser solucionado, pero que vaya a un arbitraje internacional. Entonces, nosotros como gobierno regional, en un arbitraje internacional ya no tenemos competencias. El que asume la competencia es el Estado peruano, y el representante del Estado peruano, en este caso, va a ser el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Procurador. Y tampoco el dinero para pagar eventualmente los costos del arbitraje. Por supuesto, entonces aquí es un tema, por eso reitero, no es un tema de decir esto sí, esto no, acá hay que darle una mirada, para usted no hay una mirada correcta de parte de algunos consejeros para rechazar esto. Yo creo que no han leído bien la propuesta que se ha dado, ni tienen la mirada de la intervención integral. Para nosotros es el destrave de Majes Iguas 2, la puesta a punto, la represa de la cuenca intermedia. Mientras esto ejecute o construye el Ejecutivo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar el diseño y el desarrollo y ojalá la ejecución de la nueva ciudad Majes, mínimo para 300.000 habitantes, porque el gran error que se ha cometido en Majes Iguas 1, no haber diseñado la nueva ciudad Majes, o la ciudad Majes en su momento, y es ahí donde vemos que tierras agrícolas ahora están con cemento. Y eso no debe pasar en Majes Iguas 2. Las 38.500 hectáreas deben ser sí o sí para la agricultura, la agroexportación, y ojalá que no solamente sea Majes Iguas, sino también, como por ejemplo nosotros estamos muy comprometidos desde el gobierno regional en impulsar todo lo que es el cambio de matriz energética, aprovechar la energía solar. A través del Ministerio de Energía y Minas ya tenemos comprometido para el próximo año que debe entrar en operación 1.500 millones de dólares en energía eólica, energía solar. Y ahora, la segunda quincena de junio, debemos cerrar el acuerdo con un inversionista privado para tener la primera planta de hidrógeno verde, con una inversión de 2.500 millones de dólares, lo que nos debe permitir entonces generar cerca de 3.000 puestos de trabajo, por un lado, y por otro lado, tener el amoníaco y los abonos que tanto necesitamos. Y ya que estamos hablando de inversión privada, doctor, si me permite, días atrás un funcionario de Sauder anunció la pronta ejecución de las obras de lo que es Tía María, y él dijo que el clima social, el ambiente social ya había mejorado. ¿Para usted ha mejorado eso? ¿Ha mejorado la relación de la empresa con la población? ¿Ya en el Valle de Tambo no hay oposición al proyecto? Nosotros hemos sido muy claros. Tenemos que impulsar todos los sectores económicos, incluyendo la minería. ¿Por qué? Porque ya hay tecnología, hay avances, pero por otro lado, también esto debe tener un enfoque territorial. Y en ese sentido, hemos sido muy claros. Si la empresa, en este caso Sauder, tiene, por ejemplo, ya las autorizaciones, lo que le corresponde es dialogar con la población y ponerse de acuerdo. Si la población acepta, en buena hora. Si la población dice que no, bueno, pues el gobierno tampoco puede imponer una actividad económica en un espacio territorial. Así que ahí nuestra posición es clara, por una sencilla razón, porque nosotros no tenemos competencias sobre la gran minería. ¿Pero por la información que tiene, usted cree que ha cambiado este clima social? No, ahí vemos nosotros que hay reclamos, hay pedidos, pero es un tema que tiene que resolverlo ya la empresa privada en el marco de sus programas de responsabilidad social empresarial. Ahora, ¿cómo saber si la población avala o no este tipo de inversiones? ¿Sería necesario, aunque la ley no dispone en este contexto, una consulta pública? No, no creo que vaya por ahí. Yo creo que pasa porque, por un lado, la empresa privada pueda dialogar con la población y por otro lado también el Estado, como Estado, y ahí hablo de los 3 niveles de gobierno, es decir, ejecutivo, regional y local, tiene que tener presencia como tal. Tiene que hacer su tarea. A nosotros en Islay, ¿qué nos interesa? Hace 50 años que esa población viene tomando agua contaminada, con minerales. Claro, pero se sigue retrasando y en Apuque. Ahora dicen que le van a entregar en octubre próximo. En octubre de este año se entrega el expediente técnico, viene la convocatoria. Pero no solamente es el agua, también hay que intervenir, por ejemplo, en la pesca. Ya felizmente el Ministerio de la Producción ha destinado 180 millones de soles para invertir en 6 desembarcaderos en la región Arequipa, y uno de ellos es en Matarani. Hay que invertir en salud. La provincia de Islay es la que tiene mejor, en este momento, infraestructura, equipamiento y tecnología en salud. Pero ¿cuál es el problema? No hay médicos.
El año pasado el MINSA nos dio para Alto Inclán, por ejemplo, 7 millones, pero este año estamos en ese déficit. Si de usted dependiera, tía María, que salga ya, ¿usted avalaría eso? No, hay que conversar con la población. Yo reitero, aquí no se trata de que la autoridad diga esto va o no va. Por más voluntad que tengamos, no podemos imponer una actividad económica, pero sí es que a partir del diálogo se avanza en buena hora, de eso se trata. En el tema educativo, si me permite cambiar un poquito de tema, los últimos resultados de la evaluación de aprendizaje escolar en Arequipa no dejan buenos datos, ¿no? Y estamos igual o peor que hace 2 años atrás, ¿no? Por ejemplo, en 4º grado de primaria, ¿no?, la capacidad de lectura de estos niños se reduce a solo 4 de cada 6 o de 4 de cada 10. En razonamiento matemático es 3 de cada 10. Y si hablamos de secundaria, en 2º de secundaria, da la impresión de que perdemos la capacidad conforme crecemos, porque en la comprensión de lectura, ¿no?, se reduce a 3 de cada 10 y en razonamiento matemático a 2 de cada 10. Sí. ¿Qué está pasando, doctor? ¿No se está haciendo nada ahí para mejorar la calidad educativa en Arequipa? Muy sencillo, pues, es el sistema. Y ahí no es responsabilidad solamente de las autoridades, sino es del propio sistema, porque hay un abandono en inversión en el sistema educativo. Uno, si vemos nosotros la brecha educativa que tenemos en la región, yo diría que necesito el presupuesto de los próximos 30 años para poder atender solamente en infraestructura, en tecnología y mobiliario. Pero eso es en ese aspecto, pero es la otra contrapartida que es, hay que invertir también en personal, capacitar a nuestros docentes. En esa medida, yo soy un convencido que el propósito de la educación es cambiar las vidas. Por eso que nuestro primer objetivo estratégico, por ello que nosotros estamos invirtiendo en este momento, ya hemos entregado, por ejemplo, 20 colegios o 20 instituciones educativas a la población, construidas con toda la tecnología. Estamos interviniendo en 59 instituciones educativas con un promedio de 800 millones de soles y utilizando no solamente la modalidad de inversión directa, sino también este mecanismo de obras por impuestos. Por ejemplo, en Arequipa estamos interviniendo en el Colegio Arequipa, el del CENEPA, estamos interviniendo nosotros en Colegio José Gálvez, y en provincias también, ¿no? Y allí está bien invertir en infraestructura, pero en capacitación. No, pero igual, somos la primera región, por ejemplo, que hemos suscrito el acuerdo por la educación en la región, y a la vez eso nos ha llevado a trabajar, y eso está en este momento en proceso de implementación, que es la nueva currícula regional diversificada. Somos la única región que tenemos eso, por una sencilla razón. Una realidad es nuestros jóvenes, nuestros niños que estudian en la costa, pero tenemos también otros pisos ecológicos, y la realidad no es la misma. Entonces, esta currícula nos debe llevar a nosotros a intervenir en lo que significa tecnologías, y allí hay una capacitación muy potente que venimos haciendo en uso de lo que es todas las tecnologías de información, comunicación, lo que es el uso de las herramientas de los aplicativos, y también allí, por ejemplo, demandamos al MTC que de una vez por todas termine esto de Pronatel, que tiene el tendido de la fibra óptica en la región, porque eso está orientado para atender instituciones educativas, establecimientos de salud y comisarías. Lamentablemente no se ha avanzado, pero desde la perspectiva nuestra estamos avanzando. Este es un proceso, no es un tema que lo vamos a cambiar de hoy a mañana. Los indicadores están bien, pero debe ser... pero para usted está bien que solo 2 de cada 10 niños no está bien, pues, adolescentes no está bien, pero no resuelva problemas de razonamiento matemático. No está bien, pues, pero tenemos que decir, yo digo, cuando esos indicadores hay que tomarlo como línea base para seguir avanzando. Claro. Y ese es el compromiso. Claro, entonces, revisando, por ejemplo, el tema de ejecución presupuestal de la gestión que usted dirige, el año pasado se invirtieron 74 millones en el tema educativo, ¿no? O sea, el componente dice mejora de la calidad del aprendizaje, pero al final eso se traduce en obras, porque solo es obras. Este año han destinado más de 100 millones. ¿No? El año pasado el sector de educación fue uno de los sectores donde ejecutaron más, 94% más o menos. En este momento la ejecución en general va por 24%, y en el sector de educación también va abajo. Pero solo se concentran en obras, insisto. O sea, está bien, como usted dice, es que, hay que capacitar en tecnologías. Es que la inversión, ahí voy a ver, una cosa es decir, la inversión considerada el concepto inversión en el sector público. La inversión en el sector público no se mide pues cuando uno invierte en una intangible.
eso va por el gasto corriente. Exacto. Eso va por otro tipo de mecanismo. Entonces, cuando se habla en el sector público de inversión, se refiere a infraestructura, a mobiliario, a equipamiento, y ahí termina. Y cuando decimos nosotros, para nosotros, porque el concepto de inversión debe ser todo aquello que me genera un beneficio, un retorno. Y la mejor inversión es el talento humano que tenemos que hacer, los nuestros profesores, dándole todas las herramientas del caso, pero en eso estamos nosotros. Pero eso no se refleja en ese tipo de proyectos porque va relacionado con otro tipo de intervenciones que se vienen haciendo. Claro, porque usted decía, vamos a capacitar en el manejo de las tecnologías, Por que supuesto, es acorde y lo estamos a la haciendo. modernidad, que está muy bien, está muy bien. Pero algunos especialistas cuestionan esto también, doctor, y usted como docente también debe darle la razón, porque de alguna forma los estudiantes se lo está tecnologizando, están priorizando los aparatos electrónicos a leer, a razonar, a criticar, incluso a cuestionarse, porque están tomando la información de primera mano que obtienen ya sea de la PC, la laptop o del celular para responder a las tareas que les dejan en los colegios. ¿Cómo cambiamos esto? Ese es un concepto sesgado el que está planteando usted y obvio no, que no lo digo yo, lo dicen los especialistas. No, pero esos especialistas están sesgados, porque en principio, como yo lo he dicho, el concepto de la educación es cambiar las vidas. Y en ese contexto, país que no invierte en ciencia, en tecnología, en innovación, va a quedar en la obsolescencia y hay que invertir. Correcto. Lo que sucede es que no podemos nosotros simplemente ceñirnos para que el alumno acceda a esa información y nada más. Ahí viene el razonamiento crítico. Así es. Y ese pensamiento crítico que hay que formar en los alumnos es en ese binomio docente-alumno. Claro, y es lo que está faltando en ese momento. Ese es lo que por eso tenemos que capacitarlo. Si el docente no sabe utilizar esta herramienta tecnológica y después analizarlo y transmitir sobre la base no solo de su conocimiento, porque no queremos un docente que sea pues el docente gasolinero, ¿no? Sino aquel docente que verdaderamente vaya a formar a la persona. Y eso va relacionado con esa formación humanística que no debe perder de vista ningún docente por más técnico que sea su curso, porque por sobre todas las cosas tiene que haber esa formación humanística relacionada a ¿qué? ¿Cuándo se puede cambiar esta mirada que usted menciona? Está en nuestro currículo, que estamos ya nosotros implementando, lo hemos aprobado nosotros este año y se viene en su modalidad de ejecución piloto, está en el currículo. Ojalá que eso tenga continuidad, porque invertir en educación no es de un día a otro, la educación es un proceso, es un tema generacional. Y ahí debemos ser claros. Yo soy un convencido, reitero, yo soy producto de la educación pública y he hecho toda mi vida sin tecnologización. Docencia universitaria y sé lo importante que es el acceso a la innovación, el acceso al desarrollo tecnológico, pero teniendo como centro de nuestra actuación el desarrollo de la persona. Si no, estamos fuera de contexto. Claro, y eso es una de las herencias que nos ha dejado lamentablemente este periodo de pandemia. Sí, definitivamente, lo hemos visto nosotros, pero no podemos mirar el pasado. Acá es toda esta información, toda esta data que tenemos que nos sirva de línea base para poder decir hacia dónde queremos ir. Y ojalá que a partir de la educación podamos contribuir a humanizar la humanidad, porque cada día esta humanidad está deshumanizándose. Y ahí veamos el contexto internacional y yo soy un convencido que si vamos a humanizar, entonces que ojalá esos docentes no solamente sean el modelo de docente en el aula, sino también sean el modelo de docente fuera del aula, para que esa práctica de valores personales, ciudadanos, esa práctica de principios, se refleje en su quehacer del día a día. Doctor, ¿por qué no le duran los gerentes? Vamos por el tercer gerente en menos de 2 años. No, el gerente general, el doctor Hinojosa, está trabajando conmigo en el equipo. Lo que pasa son estrategias que está moviendo. Aquí no es un tema de personas, aquí es un tema de instrumentos. Yo tengo un plan estratégico institucional. Tengo 12 objetivos estratégicos, 117 acciones estratégicas. Es decir, el señor Hinojosa no se alineó a estos objetivos estratégicos. No, está alineado. Lo que pasa es que hay que utilizar las competencias en el espacio donde más se tenga. ¿Qué sucede, por ejemplo? Yo tengo muchos compromisos por parte del Ejecutivo, porque nuestro presupuesto, si ves, para inversiones a nivel del PIA son 651 millones de soles. Y 24% de ejecución a inicios del sexto mes del año. Sí, eso en agosto ya está todo previsto, nuestra proyección es el 96% en este año. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos compromisos que ha asumido el Ejecutivo con nosotros. Por ejemplo, MTC,
dice que sí o sí termina la carretera de Chiguata a Santa Lucía. MTC, sí o sí, se ha caído la convocatoria de la represa de Iruro. O en este caso, el Ministerio de Agricultura. Nos dice el Ministerio de Agricultura que también Yanapuquio en noviembre nos está entregando. Hay compromisos de los hospitales, como los que hemos anunciado, el Hospital Goyoneche, el Hospital, en este caso, Ilieren Sur, y alguien tiene que hacer un seguimiento al interior de los ministerios. Y entonces hay que ver quién ha estado involucrado en estos temas, y ese es uno de los gerentes que estamos articulando. Ahora, los gerentes, en este caso el gerente general, tiene la autonomía suficiente para hacer los cambios que estima dentro de las sugerencias para que mejor camine la gestión del regional. Total, tiene que mostrar resultados. Y aquí no se trata de personas, aquí se trata de resultados. Nosotros a estas alturas, ¿qué le puedo decir? Está todo comprometido. Nuestro presupuesto 2024, 2025, 2026 está comprometido. Tal es el caso, por ejemplo, por mencionar el tema solo de carreteras. Estamos convocando ya, el día de hoy debe salir la convocatoria bajo la modalidad de llave en mano, la carretera de Caima-Pataguasi, la carretera de Huambo-Majes Pedregal, la carretera de Sagoní-San Gregorio, es decir, Castilla-Camaná, la carretera del distrito de Caylloma-Cayarani, para incorporar a nuestro hermano de Cayarani. Entonces, si vemos esa intervención, por ejemplo, solo en carreteras. En salud, igual. Ya Cabanaconde está en proceso ya de convocatoria para ese establecimiento, que es una micro-red que atiende a muchos de ellos. Y lo mismo, como decíamos, los establecimientos de salud, todo esto. Entonces, el presupuesto está dado. Más bien estamos utilizando nosotros mucho este mecanismo de obras por impuestos. Estamos utilizando proyectos en activos, vamos a trabajar proyectos en activos, por ejemplo, la Videna, está ya en compromiso lo que es el cartódromo también, que hay un compromiso ahí que estamos para nuestros amigos de los fierros. De hecho, que la planta de hidrógeno verde se hará bajo este mecanismo, igual Corío, ya tenemos el compromiso de la Autoridad Nacional Portuaria para hacer el estudio a nivel de Sudamérica, el estudio de la demanda, y ya tenemos muchos inversionistas, y además no solo se ha convertido en un interés económico, sino en un interés geopolítico, y eso bien por el Perú, porque eso nos debe llevar a nosotros, una vez construido Corío, a ser una potencia portuaria como país. Y ahora, doctor, ¿cómo garantizar la continuidad de la gestión con estos cambios de gerentes? No solo el gerente general, sino también otras gerencias. Es que las personas no te garantizan ello, lo que te garantiza son el instrumento que estás utilizando, y el instrumento es el plan estratégico institucional, y estamos trabajando en ese equipo. Entonces, ¿qué retos tendría que cumplir la actual gerente, la señora Norma Mamani, para que no sea cambiada en el corto plazo? Hay un cronograma de resultados, este plan estratégico está materializado en el plan operativo institucional, y el plan operativo institucional está concretizado, calendarizado con el presupuesto, y ese es el derrotero de los instrumentos que se tienen que cumplir. Hay metas, hay productos, hay hitos que se tienen que cumplir. Es decir, la primera meta es 96% de ejecución presupuestal al finalizar este año. Por supuesto, así es. Si no garantiza eso... ¿Y eso lo vamos a lograr? No, hay que evaluar, pues no, ahí se tiene que evaluar. Hay factores que muchas veces no son internos, son externos. Suponte que agarra el MEF y dice no hay liquidez y no te transfiero recursos, o te demora en la transferencia y listo. Entonces eso ya no depende pues del funcionario, ¿no es cierto? Pero ahí, por ejemplo, yo tengo un alcance, mira, en tema de manejo presupuestal. Somos la única región que ha utilizado, por ejemplo, un mecanismo del bono cano. Hemos entregado al Ministerio de Vivienda 29.700.000 soles para convocar, y que ya hay cerca de 800 inscritos en este momento de los 100 bonos para vivienda, bono cano, y el Ministerio de Vivienda ha puesto 1.091 más. Así que estamos un poco más de 2.000 viviendas convocando bajo este mecanismo, pero tenemos otro mecanismo de inversión, proyectos en activos, que nos debe llevar a construir, por ejemplo, 9.000 o 8.000 viviendas este año. Pero ¿por qué a inicios del sexto mes de este año solo llegan a un 24% de ejecución presupuestal? A diferencia de gobiernos regionales como Ayacucho, por ejemplo, donde el señor Wilfredo Corima ya está en 40% de ejecución de más de 800 millones de soles. No nos debe preocupar, porque nosotros en nuestro calendario recién llegamos a nivelarnos en agosto. Esa es la promoción, así que ahí, si hay algo que conozco también es la gestión pública. Y de hecho, ahí no todo está debidamente calendarizado,
comprometido y por supuesto con algunos riesgos de que también algunas licitaciones públicas puedan tener algún retraso, hay que tomar esa previsión. Por eso es que el presupuesto nosotros lo hemos comprometido hasta el 31 de octubre, liberando alguna eventualidad noviembre y diciembre. Así que eso no nos debe preocupar, porque de nada sirve decir, oye, estoy en este avance, si al final el presupuesto es anual, es calendarizado y tenemos que honrar esos compromisos en función a las obras. Nosotros, por ejemplo, de obras por administración directa, 39 obras sí o sí están agendadas para que se terminen este año. Y de hecho que las otras, lo que significa obras llave en mano, estamos convocando 12 obras, estamos ya 7 obras en adjudicación directa, entonces esto se va avanzando en esa medida y que de hecho también por mencionarles, bajo este proyecto en activos que no compromete el presupuesto del gobierno regional, el parque tecnológico digital es una realidad, ya tenemos el terreno. Y ahí nuestros jóvenes de las universidades que forman en estas especialidades van a tener esa oportunidad de insertarse en esa dinámica. En Cháparra ya hemos ubicado las 400 hectáreas que necesitábamos, ya se está diseñando el perfil de lo que tiene que ver el parque minero metalúrgico, por ejemplo, porque Carabalí necesita de una intervención en esa medida. Entonces está encaminado. Doctor, gracias y ojalá que el balance final de este año por lo menos sea que Majes 2 salga por lo menos en el corto plazo, ¿no? De que se haya mejorado la ejecución presupuestal, de que se haya destrabado y se haya avanzado el puente Arequipa-La Joya, que en el tema de la calidad educativa, como usted dice, se hayan sentado las bases para cambiar esta visión que hasta ahora está un poco distorsionada y que tenga pues un mejor avance en la ejecución presupuestal y que los gerentes le duren un poco más, pues, para que la gente también se quede un poco más tranquila. No hay ningún problema, solo decirles ahí dos aspectos importantes. Primero, que pensar en desarrollo y actuar en el desarrollo sostenible y sustentable implica tener políticas a mediano y largo plazo. Implica tener institucionalidad, implica tener gobernabilidad y democracia. Y esas son las razones sobre las cuales se basa nuestro plan estratégico institucional y esa es la razón por la que yo he incursionado en política para contribuir al desarrollo de Arequipa y contribuir al bienestar de la población. No hay ninguna otra motivación. Y ratifico que a estas alturas todo el presupuesto 2024, 25, 26 está comprometido y las obras tienen que ser en su momento en el marco de esa apuesta por el cambio de desarrollo que necesitamos y estamos haciendo por Arequipa. Claro, y entender, digamos, que la primera persona a la que hay que servir como autoridad pública es el poblador, al que hay que cambiarle la realidad, ¿no? Y mejorar las condiciones de pobreza, mejores condiciones de vida. La misión de nuestro plan estratégico, la misión que decimos, que el centro de nuestra actuación, que el centro de nuestras decisiones es el desarrollo de la persona, porque estamos convencidos que desarrollando la persona, desarrollamos la familia, y al desarrollar la familia, desarrollamos la sociedad. Bien, doctor, muchas gracias. Con nosotros estuvo el doctor Roel Sánchez Sánchez, gobernador regional de Arequipa.